21 de agosto de 2025. El cielo de Ucrania se inunda de drones rusos. En el tenso frente oriental, cerca de Zaporilla, Rusia lanzó una ofensiva sin precedentes. 180 drones, 120 tanques T-90 y 1.500 soldados de élite avanzan hacia 3 ciudades ucranianas. Su misión es romper las defensas, tomar territorio y asegurar una rápida victoria antes del amanecer. Moscú cree que esta ofensiva es imparable. No saben que se están precipitando de cabeza hacia una de las trampas más letales de la guerra moderna. Arriba, los drones de vigilancia ucranianos retransmiten imágenes en vivo cada 8 segundos. Abajo, en los campos, se esconden estacas afiladas. Cientos de cráteres de bombas y minas esperan para engullir a los tanques. A lo largo de la cresta, los obuses autopropulsados ucranianos Bogdan están listos, guiados por GPS con una precisión de 2 metros. Sobre el terreno, tanques Oplot y equipos de asalto en motocicletas se preparan para el contraataque. ¿Serán efectivas las trampas de estacas? ¿Quedará atrapado el núcleo ruso? ¿Funcionará el plan de contraataque ucraniano contra la formación de respuesta externa rusa? Permítanme explorar la verdad. La noche del 21 de agosto de 2025, el frente de Ucrania Oriental no cayó en silencio. En cambio, tembló bajo el peso de algo nuevo, algo nunca visto. En las horas previas al amanecer, cientos de soldados rusos cruzaron la frontera, no como batallones, sino como sombras. Se infiltraron en grupos de 2 a 5, dispersos por las tierras de cultivo y aldeas, deslizándose por lechos de ríos y líneas de árboles. Su tarea no era mantener territorio, sino desestabilizarlo, cortar cables, sabotear defensas y atacar por la espalda una vez que comenzara la ofensiva principal. Era una táctica diseñada para romper a Ucrania desde dentro, pero el verdadero terror llegó a las 6:40 de la mañana, cuando el cielo cobró vida desde 3 direcciones: Zaporilla, Pokrovsk y Novopavlivka. Rusia desató 180 drones en una única oleada coordinada. Algunos llevaban ópticas de alta resolución, retransmitiendo cada trinchera y búnker o las pantallas de mando rusas en tiempo real. El resto portaba explosivos, cada uno programado para descender con precisión quirúrgica sobre el objetivo que sus operadores eligieran. Las primeras explosiones fueron ensordecedoras. Bloques de apartamentos, silos de grano y hospitales fueron alcanzados sin dudar. Un enjambre de drones kamikaze convirtió una calle residencial entera en un cráter ardiente. En Zaporilla, un dron se estrelló contra un autobús que transportaba evacuados, matando a 23 civiles en segundos. Para cuando la tercera oleada sobrevoló, las redes de emergencia de Ucrania ya habían registrado más de 200 bajas civiles, la mayoría ancianos y niños. Para Rusia, esto debía ser el golpe de ablandamiento, una tormenta de langostas de acero que despejaría el camino para lo que vendría. Para Ucrania, fue un atisbo de una pesadilla. Y sin embargo, a espaldas de Moscú, bajo la tierra y tras el humo, Ucrania ya había preparado una respuesta que convertiría la siguiente fase del asalto ruso en un caos. A las 7:10 am, el estruendo de los motores se tragó los ecos de los ataques de drones. Desde 3 ejes separados, Rusia desató su poderoso blindado. 120 tanques de batalla principales, bestias de acero que pesaban más de 45 toneladas cada una, avanzaron en columnas tan compactas que hicieron temblar la tierra bajo ellas. Sus cañones no discriminaban. Los proyectiles destrozaron puentes, escuelas e incluso mercados abarrotados. En Pokrovsk, una sola andanada redujo un bloque de casas en escombros en menos de 1 minuto, dejando a decenas de civiles enterrados vivos. Detrás del blindado venía la savia de la ofensiva de Moscú. 150 camiones militares repletos de casi 1.500 soldados de infantería de élite. Se movieron rápido, con las armas listas, esperando solo encontrar defensas destrozadas y soldados ucranianos en retirada. Los comandantes rusos creían que los enjambres de drones ya habían paralizado todo a su paso. La confianza se convirtió en temeridad. En una orden escalofriante, un líder de batallón autorizó a los tanques a disparar contra cualquier edificio de más de 2 pisos, convencido de que albergaban observadores enemigos. Para cuando la tercera columna llegó a las afueras de Novopavlivka, más de 320 bajas civiles habían sido registradas y vecindarios enteros estaban en llamas. La escala era asombrosa. Los analistas estimaron más tarde que en solo 40 minutos Rusia había vertido el equivalente a $500 millones en blindaje y personal en el frente ucraniano. Moscú creía estar asestando un golpe decisivo, el tipo de asalto de choque que colapsaría la resistencia antes de que el mundo pudiera reaccionar.
Pero escondido bajo las tierras de cultivo y los caminos de las aldeas, yacía un secreto preparado con meticuloso cuidado. La avalancha de acero creía que era imparable. En realidad, se estaba dirigiendo de lleno hacia una trampa mortal cuidadosamente tendida que había estado esperando este preciso momento. Antes de que el ejército ruso entre en la trampa mortal, déjame saber desde qué parte del mundo nos ves. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Ahora, veamos cómo funciona la trampa. A medida que las columnas rusas avanzaban más profundamente en territorio ucraniano, la confianza se convirtió en una extralimitación. Sus tanques rodaron por campos y caminos de aldeas que parecían tranquilos, intactos por la guerra. Pero bajo la tierra, el paisaje había sido transformado en un arma. Durante semanas, los ingenieros de la 93ª Brigada Mecanizada de Ucrania trabajaron noche tras noche, excavando una zona de muerte en el campo. A las 7:23 am, el primer T-90 ruso llegó a una cresta poco profunda al oeste de Zaporilla. Sus orugas colapsaron a tierra debajo de él, revelando no un terreno sólido, sino un pozo oculto de casi 6 metros de profundidad. En segundos, el tanque se precipitó, chocando contra una cama de minas antitanque escondidas. La explosión destrozó su casco, arrojando su torreta 10 metros en el aire antes de que aterrizara en llamas. Esto no fue un accidente. A lo largo de 5 kilómetros de tierras de cultivo, Ucrania había preparado docenas de trampas de este tipo, cada una diseñada para destruir vehículos blindados al instante. Algunos pozos estaban llenos de explosivos, otros estaban revestidos con estacas de acero diseñadas para destrozar orugas y dejar a las tripulaciones fuera de combate. Intercaladas entre ellos había trampas para hombres más pequeñas, pozos estrechos llenos de estacas afiladas apuntando hacia arriba. Soldados de infantería rusos que se apresuraron a desmontar y reagruparse cayeron en ellas con una precisión aterradora. Sus gritos fueron engullidos por el humo. En los primeros 6 minutos, no menos de 11 tanques rusos habían sido destruidos o inmovilizados sin que un solo disparo ucraniano fuera hecho. El pánico se expandió por las columnas. Las comunicaciones de radio estallaron en confusión. Algunas unidades exigían órdenes de retirada, otras insistían en seguir adelante, pero la retirada era imposible. Los corredores seguros que se habían dejado abiertos eran ilusiones deliberadas que guiaban el blindaje ruso directamente a las zonas de aniquilación. Y justo cuando el caos alcanzaba su punto máximo, Ucrania reveló la segunda capa de la trampa. Desde posiciones ocultas, una línea blindada cobró vida, sus cañones preparados para el golpe decisivo. No te vayas todavía, esta es realmente la parte más importante de la trampa. A las 7:05 am, la que una vez fue la orgullosa punta de lanza rusa ya no era una formación, sino una dispersión de máquinas rotas y hombres aterrorizados. Las tripulaciones de los tanques abandonaron sus vehículos, la infantería salió de los camiones en llamas y los oficiales gritaban órdenes contradictorias a través de comunicaciones atascadas. Los campos de pozos y los ataques de precisión habían partido el ataque por la mitad. Ahora venía el acto final, persecución y aniquilación. Desde puntos de reunión ocultos, cientos de unidades de motocicletas ucranianas rugieron y salieron a campo abierto. No eran motos civiles, sino máquinas de combate ligeras modificadas para la guerra. Paneles laterales blindados, miras térmicas fijadas a los manillares y soportes para lanzagranadas o ametralladoras. Su ventaja era la velocidad. Capaces de cruzar terrenos difíciles a más de 110 km por hora, avanzaron tras los rusos que huían, zigzagueando entre los restos y las columnas de humo. La infantería rusa, que pensó haber encontrado un camino de escape, de repente se encontró con motocicletas que se acercaban desde todas las direcciones, rociando fuego de supresión y lanzando granadas a las zanjas donde los soldados intentaban esconderse. Mientras tanto, Ucrania no se había olvidado de los escuadrones de infiltración. Antes del asalto principal, Moscú había insertado docenas de pequeñas unidades, cada una de 2 a 5 soldados, para deslizarse más allá de las defensas y atacar por la espalda. Pero en el caos de la ofensiva fallida, su misión se convirtió en una sentencia de muerte. Los drones de reconocimiento ucranianos, que ya saturaban los cielos, rastrearon sus firmas de calor mientras intentaban reagruparse en graneros abandonados, zanjas de riego o casas de aldea. Morteros guiados con precisión cayeron sobre sus coordenadas uno tras otro. Solo en Novopavlivsk, 11 equipos de infiltración fueron aniquilados en 20 minutos.
Sus intentos de emboscada se redujeron a cráteres y rifles destrozados. Para las 7:20 am, el campo de batalla se había convertido en un matadero sin escape. Los supervivientes rusos que se agrupaban alrededor de vehículos dañados fueron rodeados por tanques Oplot que avanzaban sin descanso con sus cañones nivelados. Algunas unidades intentaron rendirse, pero el fuego de artillería de las baterías Bogdan de Ucrania cortó su retirada antes de que pudiera tener lugar una capitulación organizada. Las bajas se acumularon con una velocidad asombrosa. En solo 40 minutos de lucha sostenida, Ucrania había destruido o inutilizado casi 70 vehículos blindados y neutralizado a más de 600 soldados rusos, ya fuera muertos, capturados o incapacitados. Los destacamentos de motocicletas por sí solos fueron responsables de más de 150 prisioneros, cazados en campos abiertos mientras huían. Las tropas de infiltración, una vez vistas como una táctica rusa inteligente para sembrar confusión, se habían convertido en objetivos fáciles bajo la constante vigilancia aérea. A medida que las columnas de humo se elevaban sobre las afueras de Zaporilla, los comandantes ucranianos transmitieron un mensaje escalofriante y simple por los canales seguros: el enemigo está destrozado. Avancen. La ofensiva rusa, destinada a asegurar 3 ciudades antes del desayuno, se había desangrado en suelo ucraniano antes incluso de cruzar el primer cinturón defensivo. Y sin embargo, la mañana aún no había llegado a su hora más mortífera. Para las 7:45 am, el campo de batalla ya no era una lucha, era un cementerio. Lo que Rusia había lanzado como un audaz ataque con 180 drones, 120 tanques y 1.500 soldados de élite quedó destrozado en menos de 90 minutos. Las imágenes de satélite capturaron las impactantes consecuencias. Un corredor de destrucción de casi 5.5 kilómetros de largo, lleno de acero retorcido y restos calcinados. Campos que horas antes eran tranquilas tierras de cultivo, ahora estaban marcados con más de 200 cráteres separados, cada uno señalando dónde el blindaje o la infantería habían sido tragados vivos. El costo para Moscú fue asombroso. De los 120 tanques que cruzaron a Ucrania, 42 se redujeron a cascos humeantes y 23 quedaron inutilizados y abandonados, con sus tripulaciones huidas o muertas. De los 150 camiones militares, más de 80 fueron destruidos, muchos incinerados con su carga de soldados todavía dentro. Las estimaciones ucranianas confirmaron más de 1.050 bajas rusas en un lapso de solo 85 minutos, 610 muertos, 290 heridos y 150 capturados. Para ponerlo en perspectiva, la fuerza de combate de un regimiento entero había sido aniquilada más rápido de lo que se tarda en jugar un solo partido de fútbol. La táctica de infiltración, que se suponía que inclinaría la balanza, no tuvo mejor suerte. Al menos 37 escuadrones de infiltración rusos, cada uno de 2 a 5 hombres, se habían deslizado en Ucrania durante la noche. Al amanecer, 31 de esas unidades fueron aniquiladas por completo. Las 6 restantes se dispersaron y fueron capturadas. Ni un solo infiltrado cumplió su misión. Para el Kremlin, el momento fue humillante. Putin había apostado por una victoria limpia para anunciar ganancias territoriales antes de su reunión programada con Donald Trump. En cambio, se enfrentó a titulares de la peor pérdida en el campo de batalla en un solo día para las fuerzas rusas desde el comienzo de la guerra. La inteligencia confirmó que 3 generales rusos fueron puestos bajo investigación inmediata. Supuestamente uno de ellos fue arrestado mientras intentaba huir de Moscú en las primeras horas después de la derrota. Sin embargo, en medio de la carnicería, una imagen se abrió paso entre las estadísticas. En las ruinas cerca de Novopavlivka, un soldado ucraniano fue fotografiado ofreciendo una botella de agua a un adolescente ruso apenas consciente, cuyo rostro estaba quemado por el fuego. El chico tenía 19 años. La imagen se difundió globalmente en horas, recordando al mundo que detrás de cada cifra, 610 muertos, 290 heridos, 150 capturados, había vidas humanas consumidas abruptamente por la guerra. Los analistas militares de la OTAN rápidamente calificaron la emboscada como un terremoto doctrinal. La combinación de trampas del viejo mundo, pozos, estacas, camuflaje, con drones de precisión y artillería del siglo XXI era diferente a todo lo documentado en la guerra moderna. No fue la fuerza bruta, sino la previsión, la ingeniería y la coordinación lo que destrozó el asalto de Rusia. Los números lo demostraron. Ucrania había gastado menos de $20 millones en minas, drones y proyectiles de artillería para desmantelar una fuerza de asalto rusa valorada en más de $750 millones en equipo y personal. Para Ucrania, esto fue más que supervivencia. Fue una prueba.
Prueba de que la paciencia y la preparación pueden vencer a la fuerza bruta, que la tecnología unida al ingenio puede convertir una tierra de cultivo en una fortaleza y que incluso contra números abrumadores, la victoria es posible. A las 8 de la mañana, la ofensiva rusa del 21 de agosto de 2025 terminó en silencio. Más de 1000 vidas rusas, 200 vehículos y $750 millones en material de guerra habían sido borrados en menos de lo que se tarda en terminar el desayuno. Y de ese silencio, el mundo recordó una verdad que las estadísticas no pueden borrar. El poder real no está en las armas que desatas, sino en la sabiduría, el coraje y la humanidad de quienes se levantan para defender. La batalla del 21 de agosto de 2025 será recordada no por su duración, sino por su claridad. En solo 85 minutos, la gran ofensiva de Rusia, armada con 180 drones, 120 tanques y 1.500 tropas de élite, se derrumbó en fuego y silencio. Los defensores de Ucrania, superados en número y en armamento sobre el papel, convirtieron las tierras de cultivo en fortalezas, las carreteras en trampas mortales y la paciencia en un arma más afilada que cualquier misil. Las cifras fueron impactantes. Más de 1000 bajas rusas, más de 80 camiones destruidos, 42 tanques reducidos a restos en llamas y 31 escuadrones de infiltración aniquilados en minutos. Lo que Moscú imaginó como una conquista relámpago se convirtió en la emboscada más devastadora de la guerra. Pero más allá de las estadísticas se encuentra una verdad más profunda. La fuerza bruta sin previsión no es más que el caos envuelto en acero. Para Ucrania, esta victoria no fue solo una cuestión de supervivencia, fue un mensaje a Rusia, a la OTAN y al mundo que observa. La estrategia, el ingenio y la resolución pueden desmantelar incluso las ofensivas más imponentes. Y por cada tanque destruido y dron interceptado, una imagen perduró más que ninguna. Un soldado ucraniano ofreciendo agua a un adolescente ruso herido. Prueba de que incluso en el fuego de la guerra, la humanidad perdura. Cuando los futuros generales escriban sus manuales y los historiadores estudien esta guerra, la lección de esa mañana resonará. El verdadero poder no está en cuán ruidoso es tu golpe, sino en cuán sabiamente esperas, con cuánta precisión actúas y con cuánta firmeza te adhieres a tu causa. Si esta historia te ha parecido impactante, por favor apoya el canal con un me gusta, comparte este video y suscríbete. Cuéntanos desde dónde nos ves.